Una mujer desaparece misteriosamente de su propia casa y sus amigos deciden acudir a la policía. Al principio parecía que ella misma se había ido a alguna parte, pero con cada nueva pista, el caso se volvía más y más espeluznante. Finalmente, los investigadores consiguieron desentrañar el misterio y la verdad resultó ser bastante aterradora. Mindy Schloss nació en 1955 en Nueva York. A los 25 años se trasladó a Alaska, donde se licenció en la Universidad de Medicina local. Se licenció en psiquiatría y consiguió un empleo como enfermera en el hospital de Fairbanks, pero la mayor parte del tiempo trabajaba sobre el terreno. Muchas personas de zonas remotas de Alaska no podían ir al hospital por sí mismas, y Mindy y sus colegas tenían que utilizar todo tipo de medios de transporte, incluidos barcos y aviones, para llegar hasta ellas. Le encantaba su trabajo y asumía una gran responsabilidad. Mindy vivía a unos 600 kilómetros del hospital, en Anchorage, California. Viajaba en avión al trabajo y se quedaba en un hotel todos los días de la semana. Solo volvía a casa el fin de semana. Era agosto de 2007. Mindy, que entonces tenía 52 años, volvía a Anchorage el fin de semana y pronto volaría de vuelta al trabajo. Durante su ausencia, siempre pedía a su mejor amigo, Jerry, que pasara por su casa para alimentar a su gato y darle la medicina necesaria. El sábado 4 de agosto, su amiga la llamó para hablar del asunto, pero Mindy nunca se puso al teléfono. No había podido contactar con ella en todo el día, y eso era extraño. Jerry se puso entonces en contacto con su amigo común, pero él tampoco había llamado a Mindy ese día. Al principio, Jerry pensó que Mindy había ido a algún sitio por negocios, pero tampoco contestó al teléfono al día siguiente. Entonces su amigo decidió ir en coche a su casa. Nadie respondió tampoco a los golpes de la puerta, y Jerry utilizó su llave de repuesto. A primera vista, todo parecía normal. La casa estaba en orden, no había señales de lucha ni otras pruebas de que a Mindy le hubiera pasado algo malo. Fue al salir cuando Jerry notó algo extraño. La manilla de la puerta principal estaba suelta, y la mujer decidió utilizar un destornillador para apretar los tornillos. Se fue a trabajar sin saber a dónde había ido su amiga. El lunes 6 de agosto, Jerry llamó al hospital donde trabajaba Mindy. Para su sorpresa, la mujer no se presentó a trabajar, lo que no era habitual en ella. Tampoco se había puesto en contacto con ninguno de sus compañeros para avisarles de su ausencia. Todo esto indicaba que algo podía haberle ocurrido a la mujer, y Jerry decidió ponerse en contacto con la policía. El departamento de policía tomó un informe de persona desaparecida, y Jerry y el detective fueron de nuevo a casa de Mindy. No encontraron signos de que hubieran forzado la entrada. Tampoco faltaba nada de valor en la casa. Esto descartaba la posibilidad de que un ladrón hubiera entrado en la casa de la mujer. Además, Mindy tenía en su casa algunos medicamentos que solo se podían conseguir con receta médica. Lo más probable es que cualquier ladrón se los hubiera llevado, ya que eran muy solicitados por personas con adicción a las drogas. Al entrar en el garaje, descubrieron que faltaba el coche de Mindy. Esto también era muy extraño. La mujer siempre cogía un taxi para ir al aeropuerto y solo utilizaba su coche para desplazarse por la ciudad. La policía llegó a la conclusión de que a la mujer le había pasado algo muy malo. Un equipo forense examinó la casa, tratando de encontrar alguna pista, pero todo fue inconcluyente. En aquel momento, la versión de un secuestro era poco probable. La policía pensó que Mindy podría haber sufrido un accidente. Ella salía a menudo al campo, y el terreno en esas zonas era bastante peligroso. Podría haber sido presa de animales salvajes o simplemente haberse caído accidentalmente por un acantilado. Esta teoría, sin embargo, no acercó a la policía a la resolución del caso, por lo que decidieron buscar a los sospechosos que, en teoría, podrían haber estado implicados en su desaparición. Lo primero que hicieron fue investigar a Bob, un amigo común de Mindy y Jerry.
El hombre se mostró dispuesto a colaborar con la investigación y los detectives no tardaron en averiguar que el día de la desaparición de la mujer se encontraba en el trabajo, a muchos kilómetros de distancia de su casa. En cuanto a la hora exacta de la desaparición de Mindy, la policía no tenía una respuesta clara. La mujer no se había puesto en contacto desde el sábado. Tras examinar su ordenador, los expertos determinaron que la última vez que lo utilizó fue a las 1:30 de ese mismo día. Sin pistas sólidas, la policía decidió pedir ayuda a los ciudadanos. Colocaron octavillas por toda la ciudad informando de que la mujer había desaparecido, y también difundieron la noticia en los canales de televisión locales. Ese mismo día, empezaron a recibir llamadas de testigos, pero la mayoría de las pistas no llevaban a ninguna parte. La gente decía haber visto a Mindy en varios lugares e incluso en otros estados. Ninguna de estas pistas fue útil. Mientras tanto, Bob y sus compañeros de trabajo decidieron peinar la zona donde Mindy podría haber ido. Ella solía ir a recoger bayas al campo con bastante frecuencia, o simplemente salía a pasear. Por desgracia, esta búsqueda tampoco dio resultados. Los detectives decidieron tomar otro camino y se pusieron en contacto con el banco que utilizaba la mujer. Les pidieron que comprobaran si había habido algún movimiento en sus tarjetas en los últimos días, y aquí es donde finalmente les esperaba una pista seria. El domingo por la mañana temprano, el día después de la desaparición de Mindy, alguien había retirado $500 de su tarjeta de débito, la cantidad máxima disponible para una retirada en 24 horas. La policía obtuvo inmediatamente las grabaciones de la cámara del cajero automático del banco y obtuvieron un dato inquietante. Resultó que el dinero había sido retirado por un hombre desconocido. Llevaba la cara cubierta por un pañuelo, por lo que no pudieron identificarle. Se quitó el pañuelo cuando la cámara ya no le veía. La policía no tuvo más remedio que esperar a que el hombre volviera a intentar utilizar la tarjeta de otra persona. Mientras tanto, los detectives recibieron otro chivatazo. Se enteraron por los compañeros de trabajo de Mindy de que la mujer planeaba reformar su casa y había contratado a trabajadores. En un momento dado, tuvo una disputa con el supervisor sobre el coste del trabajo. Más tarde, Mindy confesó a sus compañeros que le tenían miedo, ya que se comportaba de forma extraña durante las visitas a su casa. La policía investigó al hombre, pero resultó tener coartada para el día en que la mujer desapareció. También interrogaron a otro trabajador que acudió a su casa el viernes, hacia las 7 de la tarde. También se comprobó que el hombre no estaba implicado y que no recordaba nada sospechoso aquella tarde. Los detectives no tardaron en tener una nueva pista. La seguridad del banco informó de que se habían vuelto a cargar $500 de la tarjeta de Mindy a primera hora de la mañana, pero esta vez desde un cajero distinto. Tras estudiar las imágenes del circuito cerrado de televisión, la policía se dio cuenta inmediatamente de que se trataba del mismo hombre que la primera vez, pero había algo extraño en la cinta. El hombre sacó el dinero y se marchó, pero unos segundos después volvió al cajero. Se paseó un rato por él, pulsando botones, y acabó marchándose de nuevo. Tras llamar al banco, los detectives averiguaron la razón de este extraño comportamiento. El desconocido volvió a sacar la tarjeta y el cajero la recupera para evitar el robo. El verdadero propietario puede recuperarla poniéndose en contacto con el banco con su documento de identidad. Por supuesto, esta no era una opción para el delincuente, así que perdió definitivamente el acceso a la cuenta de Mindy. Esta vez, la policía consiguió encontrar un testigo. Condujo hasta el mismo cajero automático cuando un hombre no identificado salió de allí. Según el testigo, se subió a su moto y se marchó. Se trataba de una pista importante, ya que la mayoría de la gente se desplazaba en coche o a pie, pero toda esta información seguía sin ser suficiente para acercarse a una pista, y los detectives decidieron entrevistar a todos los habitantes de la zona de Mindy. Pidieron a la gente que recordara cualquier rareza o que le señalara a vecinos sospechosos. Para su sorpresa, muchos residentes nombraron una casa en particular situada justo al lado de la casa de Mindy. Según ellos, allí se celebraban fiestas constantemente. Los vecinos siempre estaban haciendo ruido y perturbando la paz.
Los detectives fueron allí y descubrieron que vivían bastantes personas, pero todas se mostraban reacias a hablar con la policía. Los detectives se dirigieron entonces a la mujer que vivía justo enfrente de la casa. La mujer dijo que no había visto nada sospechoso, pero su actitud mostraba que estaba muy nerviosa. Al día siguiente, la mujer llamó a la comisaría y pidió a los detectives que se reunieran con ella, pero no en su casa. Se reunieron en otro lugar y la mujer les contó una historia espeluznante. Poco antes de la primera visita de los detectives, un hombre que vivía al otro lado de la calle había ido a verla. Dijo que la policía andaba por el barrio y pidió a la mujer que no les dijera que vivía allí. Cuando le preguntó por qué, dijo que estaba en libertad condicional y que no quería que la policía supiera dónde se encontraba. Por la noche, la mujer oyó que alguien caminaba por el porche de su casa. Miró por la ventana y vio que era el mismo hombre. De una vuelta, miró por varias ventanas y se marchó. La mujer estaba muy asustada y decidió contárselo a la policía. Los detectives averiguaron que se llamaba Josh Wayne y tenía 27 años en aquel momento. Tras buscarlo en la base de datos, descubrieron que el tipo había sido condenado por asesinato hacía 7 años. En aquella ocasión, se le acusó de matar a golpes a una mujer, pero un jurado lo absolvió. Como consecuencia, Josh fue acusado de manipulación de pruebas y condenado a 6,5 años de cárcel. Tras pasar 3 años entre rejas, fue puesto en libertad anticipada. Los detectives se le identificaron inmediatamente como principal sospechoso. Tras hablar con sus compañeros de piso, averiguaron que Josh no tenía coche y se desplazaba principalmente en bicicleta, pero solo había un problema. Cuando la policía empezó a buscarle, el hombre había desaparecido sin dejar rastro. El jueves 9 de agosto, la policía tuvo de repente otra pista. Un camionero local les llamó y les dijo que había visto el coche de Mindy en un aparcamiento cercano al aeropuerto. Había visto su foto en los periódicos y reconoció inmediatamente el coche. Los detectives llegaron al lugar y confirmaron que el coche era efectivamente el de Mindy. También se dieron cuenta de que una cámara de seguridad apuntaba al aparcamiento desde un edificio cercano y solicitaron una grabación. En ella se veía un hombre conduciendo el coche hasta el aparcamiento a las 12:30 horas del 4 de agosto, bajándose y limpiando la manilla de la puerta. Al parecer, estaba limpiando sus huellas dactilares. Desgraciadamente, la calidad de la grabación no permitía ver su rostro. Los forenses examinaron el coche en busca de huellas o restos de ADN y consiguieron recuperar algunas muestras. Sin embargo, llevó tiempo examinarlas y no había garantías de que fueran útiles en el caso. En el asiento del copiloto estaba el bolso de Mindy, lo que podría indicar que la mujer había estado en el coche con el autor del crimen, vivo o muerto. Al no obtener los resultados que deseaban con las modernas herramientas de análisis, los detectives decidieron utilizar perros rastreadores. Pocos creían que esta idea tuviera éxito, ya que había pasado una semana desde la desaparición de Mindy, pero a falta de otras opciones, recurrieron a los expertos caninos. Llevaron al perro de servicio a los cajeros automáticos de los que el desconocido había sacado dinero, así como el coche de Mindy. El perro siguió el rastro y se dirigió a la calle abajo hacia la casa de la mujer, situada a 3 manzanas de ese lugar. Tras olfatear la puerta principal, se dirigió directamente a la misma casa en la que Josh Wayne había vivido anteriormente. Los detectives, que hasta hacía poco no habían creído en la idea del perro rastreador, se quedaron de piedra. El perro de servicio les señaló directamente que Josh estaba en el coche de Mindy, fuera de su casa y cerca de esos cajeros automáticos. Al día siguiente, la policía repitió el experimento con otro perro de búsqueda. El resultado fue el mismo. El perro recorrió toda la distancia y se detuvo en casa de Josh. Aunque no era una prueba inequívoca que pudiera servir ante un tribunal, los detectives decidieron no perder el tiempo y obtuvieron una orden de detención contra el sospechoso. Fueron a su casa, pero el hombre llevaba varios días sin aparecer. Tras registrar el edificio, encontraron la misma chaqueta que llevaba el hombre no identificado en las cámaras situadas junto a los cajeros automáticos, y en el bolsillo había un recibo de una retirada de efectivo de la tarjeta de Mindy.
A continuación, descubrieron el reloj de oro de una mujer y se lo enseñaron inmediatamente a Jerry. La mujer confirmó que el reloj pertenecía a Mindy. Los expertos pudieron comparar las muestras de ADN encontradas en el volante del coche de Mindy con las muestras de los objetos de su casa, y coincidían. Esto indicaba que Josh estaba en el coche de la mujer desaparecida. Estas pruebas ya eran mucho más serias, y la policía concentró todos sus esfuerzos en atrapar al sospechoso. Colgaron folletos por toda la ciudad con su descripción e incluso alquilaron varias vallas publicitarias. Según los detectives, fue una de las operaciones de búsqueda de delincuentes más amplias de la historia de Alaska. Prácticamente todos los agentes de la ley trabajaban en el asunto, y los lugareños informaban de cualquier indicio sospechoso. En un momento dado, la policía difundió fotos de las cámaras de los cajeros automáticos, y casi de inmediato se les acercó una mujer llamada Lisa. Dijo que había conocido a Josh antes y que estaba segura de que era él quien aparecía en la foto. Lo importante aquí es que la policía no nombró al principal sospechoso, pero lo que siguió fue un punto de inflexión en el caso. Otro conocido de Josh se dirigió a la policía con una confesión. Durante la última semana, ella le había estado ayudando a moverse por la ciudad transportándole en su coche. Un día dejó su mochila en el asiento trasero y la chica y su madre miraron dentro. Allí encontraron más recibos de cajeros automáticos, así como un teléfono. En él, encontraron una foto de Josh supuestamente con una pistola en la mano. Para la policía, esta información no hizo sino aumentar la alarma. Los detectives ya temían que el sospechoso pudiera atacar a otra persona mientras le buscaban, y, gracias a su teléfono, resultó que también iba armado. La policía intentó convencer a su novia para que les ayudara a atrapar a Josh. Querían que la chica se llevara una grabadora y fuera a su encuentro, donde intentarían que hablara de lo que le había hecho a Mindy. Pero la chica estaba demasiado asustada y se negó. Sin embargo, pronto tuvo que involucrarse en contra de su propia voluntad. El 2 de septiembre, Josh se presentó en su casa y, de forma agresiva, empezó a exigirle la mochila. Dado que la chica se la había dado a la policía, tuvo que inventar una excusa sobre la marcha. Al darse cuenta de que no tenía la mochila, Josh le pidió que le llevara a algún lugar lejos de aquí para esconderse de la policía, pero la chica se negó. En lugar de eso, le ofreció quedarse en casa, pero Josh sospechó que algo iba mal y se marchó. La chica se dio cuenta de que no estaría a salvo hasta que la policía atrapara al hombre y decidió seguirle discretamente en su coche, llamando a los detectives por el camino. En algún momento Josh llegó a casa de su conocido y entró. Para entonces, la policía, los SWAT y el FBI ya habían empezado a converger en el lugar. Todos temían que el sospechoso no se entregaría sin luchar y estos temores se confirmaron. Utilizando una pistola, Josh tomó como rehenes a 2 personas que estaban en la casa con él. Se trajo a un abogado para negociar con él y, al cabo de unas horas, consiguió persuadirle para que se rindiera. Durante el interrogatorio apenas habló con la policía, pero los investigadores no tenían prisa por acusarle del asesinato de Mindy. En ese momento, ya pensaban que la mujer probablemente estaba muerta, pero sin su cuerpo habría sido extremadamente difícil demostrarlo, así que Josh solo fue acusado de robar la tarjeta bancaria y el reloj de Mindy. El agente del FBI decidió ser astuto. Le enumeró los cargos a Josh y este dijo que eran todos mentira. El investigador afirmó entonces que tenían pruebas que demostraban que fue él quien retiró el dinero de la tarjeta de otra persona y que la propia Mindy había denunciado el robo de la tarjeta a la policía. Al oír esto, el sospechoso sonrió y preguntó qué clase de juego intentaban jugar con él. A partir de esta reacción, el agente del FBI se convenció finalmente de que Josh había matado a Mindy. Pero la policía aún tenía que encontrar su cuerpo para poder acusar a Josh del asesinato. Tenían que trabajar contra el tiempo. Nevaba temprano en esa zona y no tendrían ninguna posibilidad de encontrar a Mindy si sus restos quedaban sepultados por la nieve. El 13 de septiembre, la policía recibió una llamada de un electricista que trabajaba cerca de la localidad de Wasilla, a casi 100 kilómetros de Anchorage.
Divisó el cadáver de una mujer en una zona boscosa e inmediatamente pensó que se trataba de Mindy, y los expertos del laboratorio lo confirmaron. La fallecida era efectivamente Mindy Close. Un examen médico reveló que la mujer había recibido un disparo en la nuca y se intentó deshacerse de sus restos por medio del fuego. Una vez recuperada la bala, se determinó que había sido disparada por la misma arma con la que Josh había sido detenido. Ahora quedaba que la policía comprendiera el desarrollo de los acontecimientos que condujeron a la muerte de Mindy. Mientras tanto, los expertos seguían examinando cada milímetro de su casa, tratando de encontrar cualquier rastro de la presencia de Josh. Fue extremadamente difícil hacerlo. Tuvieron que recoger casi todos los cabellos del suelo de la casa de Mindy y luego examinarlos en el laboratorio. Tardaron meses, pero finalmente consiguieron encontrar un pelo que pertenecía a Josh. El análisis de ADN lo confirmó y los detectives ya tenían pruebas de la presencia del sospechoso en la casa de la víctima. El 18 de mayo de 2008, 10 meses después del asesinato, Josh fue finalmente acusado y llevado ante el tribunal. Mientras se reunía testigos para declarar contra Josh, se produjo una situación interesante. Su exnovia, Lisa, que lo había identificado por una foto cerca de un cajero automático, se negó a declarar ante el tribunal. Visitaba regularmente a su exnovio en la cárcel y, en un momento dado, la pareja anunció su intención de casarse. A los investigadores les sorprendió este giro de los acontecimientos, pero enseguida se dieron cuenta de lo que había detrás de la maniobra. La Constitución de Estados Unidos permite a los familiares no declarar el uno contra el otro y, al parecer, Josh convenció a Lisa para que se casara con él por estas razones. Sin embargo, había un problema. Poco después de consumarse el matrimonio, este fue declarado nulo, ya que las bodas con presos estaban prohibidas por ley estatal. Pero los detectives se preguntaron por qué Josh tenía tanto interés en proteger a Lisa del interrogatorio y el testimonio. ¿Realmente se trataba de una foto a la salida de un cajero automático en la que ni siquiera se le veía la cara? Lo más probable es que la chica supiera mucho más. Los investigadores intentaron hacerla hablar, pero al principio fracasaron. En algún momento, sin embargo, la propia Lisa se puso en contacto con ellos y les dijo que Josh le había confesado lo del asesinato durante una de sus visitas a la prisión. Según su relato, el viernes por la noche hubo una fiesta en su casa. Josh, que no tenía medios de subsistencia, decidió colarse en casa de un vecino y robar algo. Esa casa resultó ser la de Mindy. Josh abrió la puerta de la casa y empezó a registrarla en busca de objetos de valor. En un momento dado, Mindy entró en la habitación e inmediatamente se dio cuenta de que si la dejaba vivir ahora, no podría evitar ir a la cárcel. No quería volver a pasar por eso, así que agarró a la mujer, la llevó al baño y le ató las manos. A continuación, el agresor fue a su casa por una pistola y se llevó algunos objetos útiles para el secuestro. Antes de regresar a casa de Mindy, le puso unas bolsas en las piernas y las aseguró con cinta aislante para no dejar huellas. Después llevó a la mujer al garaje, la metió en su propio coche y salió de la ciudad. Tras conducir durante 1 hora, se detuvo en una zona boscosa y alejó a Mindy de la carretera, donde la mató. A continuación, Josh regresó a su casa, limpió, aspiró la alfombra y se marchó. El juicio no empezó hasta la primavera de 2009. La fiscalía había ofrecido a Josh un trato. Confesaría haber matado a Mindy y a otra mujer 7 años antes a cambio de renunciar a la pena de muerte. De este modo, las autoridades esperaban cerrar de una vez 2 casos de gran repercusión, y Josh aceptó. Como resultado, fue condenado a 99 años de prisión sin libertad condicional. Durante la lectura de la sentencia, Josh lloró, pero en un momento dado la situación se calentó. Cuando el juez le llamó cobarde por acabar con la vida de 2 mujeres, el criminal saltó y gritó: ¿Y los hombres que maté? En ese momento sus abogados le agarraron y le hicieron callar antes de que pudiera decir nada más. Esta reprimenda mantuvo ocupados a los detectives durante 5 largos años hasta que, en 2014, el propio Josh ofreció a las autoridades un nuevo trato.
accedió a confesar los asesinatos de 3 hombres si le trasladaban de una prisión local a una federal. Al parecer, las condiciones allí eran mucho mejores. Dado que la petición del autor era insignificante, las autoridades accedieron. Josh dijo que mató a un hombre en Anchorage en 1994, cuando solo tenía 14 años. Cometió el siguiente asesinato en 1999 y mató a un tercer hombre un año después, el mismo día que masacró a la mujer. Los 2 primeros hombres han sido identificados, pero la identidad del tercero sigue siendo un misterio. Los investigadores no dudan de que Josh participó en los asesinatos. Les preocupa más otra cuestión. ¿No habrá algún otro crimen en su haber sobre el que esté guardando silencio? En cualquier caso, la policía ha conseguido aislarle definitivamente de la sociedad y evitar otros asesinatos que seguramente le habrían seguido. Comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios y no olvides darle a me gusta si te ha gustado. Gracias por vernos.